Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, y vamos a estar analizando la película Project Hail Mary con la actuación de Ryan Gosling, Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y los discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Project Hail Mary es una película estadounidense de ciencia ficción del 2026 producida y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller. Escrita por Drew Goddard, basada en la novela del 2021 de Andy Weir. En marzo del 2020, MGM estuvo cerca de adquirir los derechos de la adaptación de Project Hail Mary, con Ryan Gosling confirmando como protagonista y productor. El estudio compró la novela por $3 millones. En mayo del 2020, Phil Lord y Christopher Miller fueron contratados como directores y productor, mientras que Drew Goddard fue elegido para escribir el guión. Debido a los compromisos de Lord y Miller con Spider-Man Across the Spider-Verse, Goddard empezó a trabajar. Tras la compra de MGM por Amazon en el 2022, el estudio anunció una ventana de estreno para el 2026. En el 2024 se unieron al reparto Sandra Hüller, luego Milana Vayntrub y Greg Fraser como cinematógrafo. La grabación principal empezó el 3 de julio del 2024 en UK y terminó el 26 de octubre del mismo año. La producción se realizó en Shepperton Studios, en diversas locations como South Parade Pier en Portsmouth, el Observatorio de Radioastronomía Muller en Cambridge y los paisajes costeros de Dorset. La película fue filmada para IMAX usando cámara ARRI Alexa 65, alternando entre aspect ratio más altos para las escenas del presente y formatos más anchos para los recuerdos. Lord y Miller señalaron que no se utilizó green screen. Tendieron a usarse prácticos mientras que las tomas del exterior de la nave se lograron con efectos visuales. En postproducción, los efectos visuales estuvieron a cargo de estudios como Framestore, ILM, Sony Imageworks y otros, con Paul Lambert y Max Sarnowska como supervisores. Aunque inicialmente se pensó en reemplazar la voz temporal de James Ortiz para el personaje de Rocky, su actuación resultó tan convincente que fue conservada. El personaje fue creado combinando marionetas prácticas y animación digital. Para darle una transición final más cálida, la película se transfirió a película física y luego se volvió a digitalizar. El primer corte duraba 3 horas y 45 minutos y fue reducido tras las proyecciones de prueba. En la Comic Con de San Diego se anunció que Daniel Pemberton compondría la música de la película, ya que este había colaborado con Lord y Miller en las películas animadas de Spider-Man Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse. Esta es también la primera película dirigida por Lord y Miller que no cuenta con la música de Mark Mothersbaugh. La banda sonora con 38 temas se lanzó digitalmente el 20 de marzo del 2026. La película además utiliza 14 canciones adicionales, entre ellas Sign of the Times de Harry Styles, Two of Us de The Beatles y Gracias a la Vida interpretada por Mercedes Sosa. El título Project Hail Mary hace referencia al Hail Mary Pass del fútbol americano, que esto es un intento desesperado de anotar cuando las probabilidades son muy bajas. El primer tráiler se publicó el 30 de junio del 2025 y se convirtió en el tráiler más visto de una película original en su primera semana, alcanzando 400 millones de reproducciones a nivel mundial. Como parte del marketing, Lego lanzó un modelo de la nave Hail Mary el 1 de marzo del 2026 dentro de su línea Lego Icons. La película se estrenó el 20 de marzo del 2026 en Estados Unidos y Canadá bajo Amazon MGM Studios, mientras que Sony Pictures Releasing International la distribuyó en el resto del mundo. También llegó a sala IMAX con un aspect ratio de 1.43:1. Un poquito más de información del libro. Después de terminar The Martian, Andy Weir comenzó una ambiciosa saga espacial llamada Sheck,
sobre una sustancia capaz de absorber radiación electromagnética y servir como combustible para viajes interestelares. Llegó a escribir 75,000 palabras, pero abandonó el proyecto y empezó Artemis, del 2017. Aún así, varias ideas de la saga espacial terminaron influyendo en Project Hail Mary. Weir comentó que la inspiración para el Astrophage nació de su interés en el combustible capaz de convertir materia en energía. Rechazó la idea de un científico loco de tecnología alienígena complicada y decidió que un organismo biológico era la solución más creíble. Project Hail Mary fue publicado el 4 de mayo del 2021 por Ballantine Books. La versión en audiobook, narrada por Ray Porter, incluye efectos sonoros para las intervenciones de Rocky y este libro recibió críticas muy positivas. Fue finalista del premio Hugo del 2022 y su audiobook ganó el Audie Award a Audiolibro del Año. Desde su publicación, Project Hail Mary ha recibido numerosos reconocimientos internacionales. En el 2021 ganó 2 premios importantes, el Dragon Award y el Goodreads Choice Award, ambos a la mejor novela de ciencia ficción. Ese mismo año fue finalista del Canopus Award, del premio Hugo a la mejor novela y del Shinyon Award para ficción traducida. También ganó el Seiun Award en Japón como obra traducida de larga duración. En el 2024 la novela fue finalista del premio Italia en la categoría de mejor novela internacional de ciencia ficción. Hasta el 28 de marzo del 2026 el libro ha estado 41 semanas en la lista de los más vendidos de New York Times. La película obtuvo un reconocimiento importante en el 2026 al ganar el Truly Moving Picture Award otorgado por Heartland Film, un premio que celebra obras con un impacto emocional positivo. El premio fue recibido por los directores Christopher Miller y Phil Lord. Este mismo año la producción también recibió una nominación en los Guilds of Music Supervisor Awards. Vanessa Jorge Perry y Tyler Torrison fueron nominados por la mejor supervisión musical en un trailer, específicamente por el trailer oficial de la película. Tenían un budget de 248 millones y han recaudado 432 millones hasta el momento de esta grabación. Yo la vi en el cine un jueves a eso de las 6 de la tarde. El cine estaba abarrotado y no cabía un alma. La vi con mi esposa, mi cuñada y el novio de mi cuñada. Ambas, mi esposa y mi cuñada, leyeron el libro antes de verla. Yo no. La vimos en Dolby Digital con los reclinables. Si hacemos un movie summary, tenemos un profesor de ciencia despierta solo en una nave espacial. A medida que recupera la memoria, descubre una misión para detener una misteriosa sustancia que está matando el sol de la Tierra. Y una nueva amistad inesperada podría ser la clave de su salvación. La película empieza dentro de una nave espacial. Ryland Grace despierta de un coma sin saber dónde está ni cómo llegó allí. Lo vemos débil tratando de ponerse de pie mientras descubre que los otros 2 tripulantes, el capitán Yao Lin Hae y la ingeniera Olesya Ilyukhina, están muertos. Mira por la ventana y ve que está en un sistema estelar desconocido, muy lejos de la Tierra. Calcula que tardaría unos 13 años en llegar. Observación. Me gusta cómo esta película desde la primera escena te tira de lleno al misterio sin explicarte nada. Te pone en el mismo nivel de confusión de Grace. Lo que se explica aquí es que Yao muere por una fuga de Astrophage durante una operación crítica. Él se sacrifica para que la nave no explote. Y Olesya muere por radiación extrema después de realizar reparaciones fuera de la nave. La dosis era tan alta que no pudo recuperarse. Poco a poco, Grace empieza a recuperar fragmentos de su memoria. Recuerda que era maestro de ciencias en una escuela de high school o intermedia, explicando a sus estudiantes la existencia de la línea Petrova, una línea infrarroja entre el Sol y Venus producida por el Astrophage, un organismo que está absorbiendo energía del Sol y enfriando la Tierra. Aquí tengo un dato. Esta línea es básicamente un residual de calor que deja este organismo al moverse en masa. Dentro del mundo de la novela, la línea se detecta con telescopios que observan el Sol en diferentes longitudes de onda. Los astrónomos notan una raya de calor que no debería estar ahí, como si hubiera un tubo invisible transportando energía.
Esto no existe en la vida real, no hay organismos capaces de absorber energía del Sol a ese nivel, viajar a velocidades extremas ni formar una línea infrarroja entre planetas. Es una idea ficticia, pero está basada en conceptos reales como la observación en infrarrojo del espacio, la pérdida de energía del Sol medida a través de espectro y también el comportamiento colectivo de ciertos microorganismos. Grace trata de tranquilizar a los estudiantes diciéndoles que los mejores científicos del mundo están buscando una solución. Y aquí tengo una observación. Buena transición usando los recuerdos conecta la vida simple del maestro con la magnitud global de una crisis futura, ¿verdad? Aquí vemos en la próxima escena una agente del gobierno llamada Eva Stratt visita a Grace por su trabajo previo relacionado al fenómeno. Ante la amenaza real a la supervivencia del planeta, los recluta para investigar muestras de astrophage. Tras varios intentos fallidos, Grace descubre que el astrophage es una célula viva hecha completamente de agua y que muere tras ciertas exposiciones. También determina que proviene de Venus alimentándose del CO2 y tomando energía del Sol. Grace reporta sus avances a Stratt, quien lo lleva ante un consejo internacional de científicos y le explica el propósito del proyecto llamado Hail Mary. Otros soles también están siendo consumidos por astrophage, menos uno, Tau Ceti. Y aquí tengo un dato. Tau Ceti es una estrella un poco pequeña y más vieja que nuestro Sol. Siempre ha llamado la atención porque está estable y está cerca, lo que la hace interesante para buscar exoplanetas. A lo largo de los años se ha sospechado varios planetas alrededor de ella, pero ninguno ha sido confirmado con absoluta certeza. La misión consiste en viajar hasta allí y encontrar una solución que pueda salvar la Tierra. En una misión de un solo viaje, obviamente sin regreso, básicamente es un suicidio científico. Aquí tengo una observación. Aquí la película deja claro el tono. Ciencia, desesperación global y decisiones moralmente grises que si no se actúa rápido nos va a perjudicar. De vuelta al presente, Grace realiza el funeral de Yao y Yulkina sacando sus cuerpos al espacio. Y aquí tengo una observación técnica. Me di cuenta que cuando estamos en la nave, la cámara flota o tiene este movimiento suave y nos da la sensación de gravedad. Es bastante interesante. Después de enfrentar un problema con los controles de la nave, logra aproximarse al sistema de Tau Ceti y observa la línea Petrova lo más cerca posible. Es entonces cuando vemos una nave grandísima alienígena acercándose hacia la de él. Y aquí tengo una observación. La revelación de la nave extraterrestre es intrigante porque todo esto pasa y no tenemos música. No hay un anticipo de que de momento aparece esto. Simplemente aparece natural y da miedo porque es una nave bien grande. La nave alienígena envía un contenedor hacia la Hail Mary. Grace lo captura después del segundo intento. Y adentro él encuentra un modelo elaborado por la persona o el habitante de la nave, mostrando un mapa del sistema estelar y señalando que el origen del visitante viene de Fori Eridani. Dato: Fori o 40 Eridani también es un sistema real, pero es más complejo porque tiene 3 estrellas. Una enana naranja, una enana blanca y una enana roja. Durante un tiempo se creyó que podía tener un planeta alrededor de su estrella principal, pero los estudios más recientes descartaron esa posibilidad. El libro toma el sistema real pero le agrega elementos ficticios como el planeta Eris. By the way, ambos sistemas, Tau y Fori, son reales y los astrónomos lo han estudiado durante un montón de tiempo. Están relativamente cerca a nosotros en términos cósmicos, a pocas decenas de años luz de distancia, y se encuentran en el vecindario galáctico del Sol. La nave crea un túnel de xenonita que permite a Grace cruzar con su traje espacial. Aquí tengo un dato. La xenonita es un material completamente ficticio creado para la novela. Andy Weir la inventó como un material súper resistente que los humanos no pueden fabricar con su tecnología de hoy día. En el libro, la xenonita es un material increíblemente fuerte, ligero y casi indestructible.
La nave de Rocky está hecha de xenonita. Su propósito es permitir el viaje espacial extremo y resistir condiciones que ningún metal o plástico terrestre podría soportar. La xenonita es un material creado por la especie de Rocky. Ellos tienen una tecnología biológica muy avanzada y pueden cultivar materiales que parecen imposibles para los humanos. Aunque su nombre se parece al gas xenón, no tiene nada que ver con él, es simplemente un nombre inventado. Ahora tenemos una pregunta. ¿Podría existir algo así en la vida real? En nuestro mundo, por ahora, no hay materiales con la propiedad que la xenonita tiene en la novela. Así que, no. Al entrar por el túnel que el habitante le hace desde la nave de él a la de Grace, aquí Grace conoce un ser rocoso que responde a sus movimientos y que incluso ha construido una figura pequeña de Grace levantando la mano, imitando la forma que él cachó el contenedor que él le tiró. Y aquí tengo una observación. Este ser rocoso se roba el show desde el minuto uno. Es increíble cómo transmiten personalidad sin decir una palabra. No tiene cara o rostro ni expresiones faciales. Grace lo nombra Rocky y fabrica un modulador de voz para traducir su comunicación, ya que Rocky y su especie ven mediante ecolocación. Grace descubre que Rocky era parte de una tripulación de 23 heridianos, pero él es el único que sobrevivió. Ambos acuerdan trabajar juntos para salvar sus estrellas. Y aquí tengo una observación. Esta parte funciona casi como un body movie espacial. Se siente cálida, emocional. Y a pesar del entorno extraño, si nos ponemos a pensar, Grace está solo y Rocky también. Dato. Rocky y su especie ven utilizando echolocation o ecolocación y funciona parecido a como lo hacen los murciélagos o los delfines, pero mucho más avanzado. Ellos emiten sonidos muy precisos y de alta frecuencia. Esos sonidos rebotan en los objetos y regresan a sus órganos auditivos especiales. Al interpretar el eco, Rocky puede sentir la forma, distancia, textura e incluso detalles finos del entorno. Es como si su cerebro construyera un mapa completo utilizando el sonido. Para ello, esto es tan natural y detallado como para nosotros usar los ojos. Un flashback muestra a Eva presentándole a Grace, a Yao y a Yulkina. También tenemos el jefe científico, el Dr. Martin Dubose, junto al equipo B. Por si acaso pasa algo con el A, tienen respuesto. Todo el mundo conoce los riesgos fatales de la misión, pero también saben que es la única oportunidad de salvar la Tierra. Ven en acción los motores 1099 impulsados por el Astrophage, capaces de derretir una tonelada de metal. Grace le confiesa a Yao que no tiene el gen de valentía que ellos poseen, pero Yao le responde que uno solo necesita encontrar a alguien por quien ser valiente. Y aquí tengo una observación. Esta es tremenda construcción del tema central. Grace no es un héroe, sino alguien común a quien la situación obliga a crecer. Parecido a Leroy de The Last Dragon buscando su yo interior. En el presente, Rocky entra en la Hail Mary usando un pequeño traje que regula la presión para adaptarse a la atmósfera humana. Grace comienza a grabar su vida diaria con Rocky, catalogándolo como su nuevo roommate. Trabajan juntos para recolectar una muestra de Astrophage y entender por qué no afecta a Tau Ceti. Grace también le muestra a Rocky fragmentos de cultura terrestre, mientras que admite que en la Tierra se sentía solo, sin familia ni pareja, a diferencia de Rocky, que sí tenía una compañera en su mundo. Y aquí tengo una observación. Este contraste de soledad compartida es clave y explica por qué la amistad entre ellos se vuelve tan central e importante. Otro flashback muestra a Grace sintiéndose aislado entre la tripulación, todo el mundo con pareja y familia. Eva intenta levantar los ánimos cantando Sign of the Times en karaoke, sorprendiendo a todo el mundo porque ella es bien fría. Y aquí tengo una observación. Esto es un toque humano bonito. La película usa estos momentos para recordar que antes de ser salvadores del mundo, son personas. Y buena escena con Eva, que es tan fría, y aquí demostró que tiene un poquito de corazón.
Grace y Rocky llegan lo suficientemente cerca de la superficie de Tau Ceti para ingresar en la línea Petrova. Se aproximan al planeta Tau Ceti, al que deciden renombrar Adrian para seguir con la temática de Rocky, ¿verdad? La franquicia del boxeador. Y aquí tengo una observación. Detalle simpático y humano. En medio de la ciencia y el peligro hay tiempo para un poquito de comedia, ¿verdad? Y este personaje de Grace sí abre bastante para tener momentos humorísticos en esta relación de amigos. Grace recolecta una muestra del organismo que se alimenta del astrophage, descubre que es una bacteria a la cual ellos le llaman Taumoeba. Esta bacteria es producida por la vida que existe en Adrian y es la clave de por qué Tau Ceti no se está apagando como las demás estrellas. Aquí tengo una observación. La solución al problema que causa problemas épicos globales es un organismo microscópico. Esto me acuerda a War of the Worlds. Tenemos los invasores marcianos que son casi invencibles, pero al final, spoiler, ¿verdad? Para el que no lo ha visto, dale para el frente. Mueren por algo tan pequeño y microscópico que son las bacterias y los microbios de la Tierra. Esto es una solución bastante inesperada y biológica a un problema gigante. Es interesante pensar que este monstruo gigante, ¿verdad? El astrophage, tiene una solución que no es una super arma ni una nave gigante, sino un organismo tan pequeño. En este caso, la Taumoeba. En nuestro mundo no conocemos ninguna bacteria capaz de hacer algo parecido por ahora. En Tau Ceti el astrophage no se multiplica sin control porque existe la bacteria. Cada vez que el astrophage intenta reproducirse y crecer cerca de Tau Ceti, la Taumoeba aparece, lo consume y evita que llegue a niveles peligrosos. Esto mantiene el equilibrio. El astrophage está presente, pero nunca en cantidades tan grandes como para robar suficiente energía a la estrella y enfriarla, que eso es lo que está pasando en los demás planetas. Ahora, entendemos la misión está clara. Hay que traer una versión segura de esta Taumoeba a la Tierra. Y el objetivo es utilizarla como depredador del astrophage para detener la crisis energética que está apagando el Sol. Cuando Grace le dice a Rocky que no cree poder regresar a casa, Rocky ofrece darle la cantidad de astrophage necesaria para que sí pueda volver. Aún así, si eso implica que él llegará mucho más tarde a su planeta y con riesgos mayores. Observación. Esto es uno de los momentos más emocionales de la película porque Rocky demuestra un nivel de lealtad y sacrificio para salvar a su amigo Grace y también cogimos desprevenido a Grace porque él pensó que era un one-way ticket y ahora tiene posibilidades de volver a casa. Nosotros la audiencia actuamos exactamente como Grace y nos queda llorar, reírnos porque vamos a poder regresar. Dato. El astrophage se activa con calor. Es como una gasolina superpoderosa porque puede almacenar muchísima energía del sol y liberarla cuando se necesita. Este microorganismo absorbe la luz del sol y la convierte en energía interna, guardándola de una manera increíblemente eficiente. Imagínate una batería perfecta que nunca pierde carga. Grace, abrumado y emocional, le enseña a Rocky lo que es un abrazo. Y aquí tengo una observación. El abrazo es un gesto simple, pero la película logra convertirlo en un símbolo enorme de conexión entre dos seres que no comparten biología, cultura ni historia. Tenemos otro flashback y aquí vemos a Grace y Strad inspeccionando la nave del proyecto cuando de momento ocurre una explosión por un mal manejo del astrophage. Du Bois y los científicos del equipo B mueren. Strad insiste en que Grace debe ocupar el lugar del equipo caído, pero él duda profundamente de sus capacidades y ella le da tiempo para que lo piense. Aquí tengo una observación. Aquí la película refuerza el personaje de Strad. Ella es fría, es dura, pero está enfocada en la misión. No es villana, pero tampoco heroína. Tiene que asegurarse que la misión se complete, si no, nos vamos a morir y esto se entiende. De regreso al presente, Grace y Rocky suben por encima de la atmósfera de Adrian para obtener más muestras
de Taumoiba. Pero un escape de combustible causa un daño severo a la nave. En medio de la emergencia, Grace se golpea brutalmente contra los controles y queda inconsciente. Rocky, sin alternativa, sale de su traje protector para salvarlo. Y esto lo pone en total peligro. Y aquí tengo una observación. Este momento funciona como la prueba definitiva de la amistad entre ellos dos. Rocky no tiene traje. Esto es sacrificio total. Grace despierta y encuentra a Rocky bien herido. Logra estabilizarlo controlando su temperatura y atmósfera hasta que se pueda recuperar. Mientras tanto, Grace trabaja en criar Taumoiba en cantidades suficientes para usarlas contra el Astrophage de la Tierra. Rocky finalmente despierta y ambos celebran haber logrado el descubrimiento que salvará a sus civilizaciones. Y aquí tengo una observación. A pesar del tono científico, la película siempre vuelve a la amistad de ellos dos como eje central. Aquí, al lograr estabilizar la bacteria, llegó el momento de separarse. Ambos lo reconocen con tristeza, sabiendo que probablemente nunca se van a volver a ver. Se despiden como amigos verdaderos y preparan sus rutas de regreso. Aquí tenemos un último flashback donde se revela la verdad detrás de por qué Grace apareció en el Hail Mary sin recuerdo. Él llega con Stratt para darle su decisión final, y esta es que él no quiere unirse a la misión. A pesar de comprender lo que está en juego, admite que no es la persona adecuada para un viaje suicida. Stratt, viendo que no queda más nadie y que el tiempo se está agotando, lo droga a la mala y lo envía en la nave mientras está inconsciente. Aquí tengo una observación. Este momento redefine quién es realmente Stratt, brutalmente dispuesta a cargar con la culpa moral para salvar el mundo. Es imposible justificarla completamente, pero también imposible llamarla villana. Este flashback nos justifica por qué él nunca se levantó. Los otros dos científicos se levantaron, pero sufrieron casualidades y murieron antes de tiempo. Grace se quedó drogado todo ese tiempo hasta que se levantó, que eso lo vimos en la primera escena. Grace nunca quiso ir a la misión, él solo estaba ayudando a estudiar las propiedades del Astrophage porque era biólogo especializado en vida extrema y tenía las habilidades científicas necesarias. Sin embargo, terminó siendo el candidato perfecto para el viaje, ya que era la única persona capaz de entender a fondo la biología del Astrophage y resolver problemas complejos en tiempo real durante la misión. Aún así, Grace rechazó la idea muchas veces y no quería ser astronauta, pero su talento lo convirtió en la elección, aunque no fuera voluntario. De vuelta al presente, Grace regresa rumbo a la Tierra con las Taumoibas almacenadas, pero algo terrible ocurre, y es que la bacteria empieza a comerse los contenedores de xenonita donde inicialmente los habían puesto, y también el Astrophage de la Hail Mary, la gasolina, poniendo en riesgo todo el viaje. Después de una intensa lucha por estabilizar la situación, Grace logra contener la infestación, pero entonces se da cuenta de un detalle. La Taumoiba también destruirá la nave de Rocky, que está hecha completamente de xenonita. Y si eso no lo mata, entonces lo hará la radiación extrema a la que Rocky se va a ver expuesto. Y aquí tengo una observación. Este es el verdadero clímax moral del personaje. No se trata tan solo de salvar la Tierra, se trata de salvar a un amigo a costa de perderlo todo, como Rocky lo hizo anteriormente. Grace comprende que solo le queda combustible para una opción: regresar a casa o salvar a Rocky. Sabiendo exactamente lo que está eligiendo, envía sondas llenas de Taumoiba estabilizadas de regreso a la Tierra, garantizando la salvación de la humanidad, y cambia su curso para reunirse con Rocky. Observación: este es el momento en que Grace se convierte en la mejor versión de sí mismo, y la persona que vimos al principio que decía que no era valiente queda completamente destruido aquí. Las sondas llegan exitosamente a la Tierra, donde Stratt revisa los registros de Grace y entiende por qué tomó la decisión que tomó viendo los videos del proceso que él había estado grabando. Aquí tengo una observación: la Tierra está congelada,
Ellos están en un barco y está literalmente el agua congelada. Cuando una estrella brilla menos, la Tierra recibe menos calor y entonces el resultado es que el planeta empieza a enfriarse peligrosamente y ahí lo vemos. También vemos a Stroud más vieja. Su tiempo ha pasado, bastante tiempo. Y eso es un datito que me gustó bastante. Mientras tanto, Grace llega al sistema de Erid. Allí los eridianos han construido un biodome para que él pueda vivir con atmósfera humana y allí se va a quedar porque no tiene gasolina para virar. Ahora trabaja como maestro para los niños eridianos enseñándoles ciencia y cultura humana. Y aquí tengo una observación. Esto es una conclusión hermosa. Empezó como maestro en la Tierra y termina como maestro en otro mundo. No perdió su vida, la evolucionó. Rocky le cuenta que los científicos eridianos han encontrado una forma de permitirle volver a la Tierra, si es que así lo desea. Grace escucha, pero entonces responde que necesita tiempo para pensarlo. Y aquí tengo una observación. Es un final perfecto. Grace ya no actúa desde el miedo, sino desde la libertad. Su hogar ahora es un concepto más amplio que solo un planeta y es donde está Rocky. Y con esto se acaba la película. Aquí tengo unos parrafitos pequeños sobre el libro versus la película, antes de entrar al review. La película sigue la historia principal del libro, pero simplifica muchas explicaciones científicas para que la trama sea más rápida y visual. En la novela, Andy Weir dedica mucho tiempo a cálculos, experimentos, detalles de ingeniería y pasos técnicos. La película muestra solo lo necesario para entender la historia sin parar el ritmo. El personaje de Strahd también cambia un poco. En el libro ella es más dura, más fría y toma decisiones extremas que tienen un trasfondo ético bastante fuerte. La película mantiene su esencia pero suaviza algunos momentos para que el tono no sea tan pesado. En cambio, la relación entre Grace y Rocky sí se mantiene muy fiel en la pantalla, aunque el libro profundiza más en cómo se comunican y cómo construyen su amistad. Dentro de la nave Hail Mary, el libro muestra mucho más experimentos, errores y soluciones improvisadas de Grace. La película se queda solo con lo más importante y deja fuera mucho del humor y los monólogos internos del protagonista, que en el libro son parte clave del estilo narrativo. Por último, el final del libro es más largo y explica mejor cómo Grace vive en Erid y cómo es la sociedad de Rocky. La película lo resume para cerrar la historia de forma emocional sin entrar en tantos detalles del mundo alienígena. El mensaje final es el mismo, pero el libro ofrece una visión más completa de lo que estamos viendo. Vamos a la parte interesante aquí. Tengo cuántos baldes de Tamoiba necesitamos para virar a la Tierra o para janguear con Rocky. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. A mí esta película me encantó desde el principio. La actuación de Bob me pareció excelente, especialmente la de Rocky. Cuando salí del cine estaba pensando quién fue que hizo la voz de Rocky, porque en los créditos salen varios nombres y honestamente James Ortiz se la comió. La voz se sintió emocional, única y completamente creíble, algo que elevó la experiencia para mí. También fue que la vi en el cine y obviamente ya eso es un achievement. Los twists y referencias también me encantaron. El chiste de Rocky y Adrian fue un homenaje divertido a la franquicia de Rocky. Además me gustaron mucho las referencias visuales a otras películas de ciencia ficción. Se sienten sutiles pero están ahí para el que sabe. Ryan Gosling para mí estuvo perfecto. Su comedia fue precisa, su drama fue natural y nunca se sintió exagerado. Se veía como una persona real con miedo. Había humor, había pena, había angustia. Y me gustó que no cogió la batuta de héroe rápido. Caminamos con él en todo este proceso hasta que él está ready para hacerlo. Su transición entre asustado, gracioso y emocional fue bien fluida. Entre los temas tenemos sobrevivir a una crisis mundial. La Tierra está en peligro porque el Sol pierde energía y la misión está buscando salvar a la humanidad. Ciencia para resolver problemas. Aquí Grace usa experimentos, lógica y creatividad para encontrar soluciones y mantenerse vivo. Tenemos la amistad inesperada entre Grace y Rocky. Aunque son especies diferentes, se vuelven grandes amigos y trabajan juntos. Sacrificio por el bien común. Varios personajes arriesgan o pierden sus vidas para que la misión tenga una oportunidad.
decisiones difíciles, Strat toma acciones extremas para proteger al mundo, incluso cuando son moralmente difíciles de digerir. Por último tenemos la soledad y la resistencia. Grace enfrenta el aislamiento total en el espacio y debe mantenerse fuerte mentalmente por el bien de la misión. El género es acción, drama y ciencia ficción, y la estructura narrativa es lineal, por lo menos la historia es lineal, pero está hecha de atrás para adelante con flashbacks y memoria de Grace. Poco a poco las vamos juntando y al final pues sabemos lo que pasó. La narrativa mezcla misterio, descubrimiento, supervivencia, y cada recuerdo que recupera Grace es una pieza del rompecabezas. Visualmente, los efectos especiales, sabiendo que no utilizaron green screen, se ven impresionantes. El diseño de la nave, la iluminación, los colores, todo te mete dentro del ambiente espacial sin la necesidad de que el plano sea oscuro o confuso. Por momentos me recordó Interstellar o 2001: A Space Odyssey. Me fascinó la cinematografía, los ángulos de cámara, los planos amplios y el nivel de detalle en algunas escenas. El ritmo de la película también funciona perfectamente porque estamos saltando entre el pasado y el presente, pero todo se mantuvo en línea, se mantuvo claro, dinámico y no te aburre, a pesar de que es una película con mucha ciencia. La exposición no se sintió pesada ni lenta. El soundtrack me encantó. Es emocional, es caótico a veces. Es casi como un personaje dentro de la historia. En términos de historia me gustó que la película no fuera perfecta. Hay cosas que salen bien y luego se complican y eso la hace más creíble. La tamuiva, que se come todo, fue un buen elemento. Habían momentos que ya uno más o menos sabe, como el de You Are Brave. Me gustó también cómo el guión tiene la dificultad de explicar conceptos científicos sin sonar académico, pero divertido. No esperaba que Grace regresara por Rocky y esto me llegó emocionalmente. Me dio como adrenalina cuando él decide virar. Es como que wow, tira lo que la Tierra necesita para sobrevivir y salvar a la humanidad, pero él se va a salvar a su amigo. La inteligencia de Rocky fue otro punto alto. Enviar oxígeno inmediato, entender los datos rápido, usar la molécula para identificar el planeta que era. Todo fue rápido, pero fue creíble. La historia es divertida, inteligente, se te trabaja en la mente y lo canalizan de manera entretenida y diluida. Mi escena favorita es cuando llegan a la línea Petrova y vemos esos puntos rojos flotando. Es hermoso y raro a la vez. Es visualmente espectacular. Mi personaje favorito son Rocky y Grace por igual. Su amistad es el corazón de esta película. La vestimenta y el maquillaje funciona de manera moderna y bastante current a nuestra sociedad. Todo se trabaja de manera respetuosa y el production design te convence que estamos en las instalaciones, en el espacio o en la nave. El score equilibra ciencia, tensión y emoción. Y cuando la película necesita silencio o sonidos ambientales, lo usa bien. La dirección mantiene un balance perfecto entre lo emocional, lo científico y lo espectacular. El director nunca sacrifica claridad por el estilo ni viceversa. También se nota un respeto enorme al material original, pero con suficiente libertad creativa como para que la película se sienta propia. Entre lo negativo, para mí nada fue una falta. Incluso con los cambios del libro que mi esposa me explicó, la película se siente completa, respetuosa del material de ciencia ficción, pero moderna y fresca. Mi esposa me dio sus observaciones. Ella notó varios cambios importantes de la adaptación. Para ella, la primera mitad del libro, donde Grace recupera sus recuerdos lentamente, la comprimieron demasiado rápido en la película, más o menos como 20 minutos. Esto se entiende que fue por el ritmo, pero aún así sintió que faltaron ciertos pasos científicos que esperaba ver que estaban en el libro. En la novela, Grace es elegido por su conocimiento científico muy específico, pero en la película parecía que termina en la misión simplemente porque los otros astronautas murieron en la explosión. La comida también cambia. En el libro solo hay unas pastas nutritivas, mientras que en la película vemos comida real como ramen.
La ropa y equipo también son distintos. Hay un subplot entero del libro sobre criar astrophage en el Sahara. Eso lo cortaron. Pero ella piensa que no afectó la historia. Tampoco en el libro aparece la escena del karaoke. En la novela, Grace y Rocky sí comparten momentos de humor y amistad, pero no tantos como en la película. El libro se enfoca más en su comunicación científica, su colaboración y cómo aprender el idioma del otro. Algo que sí quedó igual fue el personaje de Eva Stratt, exactamente como ella se lo imaginó en el libro. Es fría, estricta y absolutamente dedicada a la misión. Mi esposa sintió que la película fue clara cuando hablamos de ciencia, es interesante y había mucha lógica, aunque la simplificaron. Le gustó cómo la película muestra la resolución de problemas, la amenaza global y cómo funciona el pensamiento científico realista. En cuanto a Rocky, ella quedó encantada porque la película lo retrata casi exactamente como se lo imaginó cuando estaba leyendo el libro. Su inteligencia está bien presentada y aunque el descubrimiento relacionado al oxígeno ocurre más rápido que en el libro, entiende por qué hay cosas que funcionan mejor así en la película. Sobre Ryan Gosling, mi esposa piensa que la interpretación de Grace como una persona normal, ¿verdad? Lo vemos vulnerable, asustado, pero es gracioso, no hay exageraciones. Le pareció bien natural el salto entre miedo, emoción y humor. Ella quedó satisfecha con la adaptación y le dio 9.5 de 10. La recomiendo para el aficionado de películas de ciencia ficción, drama, comedia. Se puede ver en familia. No hay nada fuera de lugar o morboso. Definitivamente la recomiendo que la vean en la pantalla grande o si tienen un QLED LG de esos 65 pulgadas que se ven en la madre. Estas son el tipo de película que puede ver allí y definitivamente la compraría para tenerla en mi colección. Con esto acabamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar el episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. También tengo el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Se llaman igual Filmic Notion Podcast. Hay un tab en el website del podcast llamado Butaca de Propuestas, donde allí ustedes pueden recomendar películas y yo la añado al queue. Si quieres recibir correo electrónico semanales, tengo un tab que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenar la forma y cada jueves te envío un email con el episodio que salió esa semana. Físico en el mundo digital es el blog donde enseño mi colección física de películas en el canal de YouTube, pero también está en formato escrito en filmicnotionpod.com. Y por último encontrarás el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.